¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y particularmente a esta actividad a 50 años del golpe de Estado en Chile y el cartón político, que forma parte de las actividades que la Embajada de Chile en México y el acervo histórico diplomático han impulsado a partir de la inauguración de la exposición que algunos de ustedes ya tuvieron oportunidad de ver aquí en la Sala Zapata, y quienes no están cordialmente invitados a verla al término de esta actividad, y que tienen el objetivo de fortalecer la memoria, de conmemorar los lamentables hechos del golpe de Estado en Chile hace 50 años, y bueno, la solidaridad de México ante estos hechos que ha permitido que México enriqueciera su sociedad con el exilio chileno a pesar de lo lamentable de estos sucesos. Y bueno, pues agradecemos a la embajadora Beatriz Sánchez Muñoz, quien va a moderar este evento. Agradecemos a Guillo, a Sol Díaz, a Félix Vega, que estén aquí el día de hoy con nosotros, compartiendo desde la perspectiva del siempre interesante oficio del caricaturista, reflexionar sobre estos sucesos que, si bien tienen en principio como motivo los eventos en Chile, en realidad es una reflexión para todo lo que vivimos en América Latina, para todos los países latinoamericanos, y que bueno, tenemos que seguir reflexionando. Muchísimas gracias por estar aquí, embajadora. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la bienvenida. Hola, ¿cómo están todas, todos? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Quiero partir contando un poquito cómo nace esto, de que estemos acá con Guillo, con Sol, con Félix, de donde venimos recién, ¿no? Porque estuvimos antes en Puebla. Y la verdad es que esto nace desde una idea que empezamos a elaborar desde la embajada y también con harta comunidad chilena acá, a propósito de este año, que es el año de la conmemoración de los 50 años desde el golpe. Y tuvimos varias ideas, y una de ellas era que a todo lo que nos invitaran, a todo lo que nosotras como embajada formáramos parte, íbamos a desembarcarnos con el motivo central de los 50 años. Entonces, cuando vino la FICómic, la Feria de Cómic de Puebla, que ya está tomando vuelo, está creciendo, y por primera vez quiso tener a un país invitado y dijo, queremos invitar a Chile, nosotros dijimos, sí, ningún problema, pero nosotros nos desembarcamos en la FICómic con los 50 años. Y venimos con el cómic político. Y a ellos les pareció una idea fantástica. ¿Por qué? Porque tenía una FICómic con cosplay, con superhéroes, con manga, y tener un brazo del cómic político les parecía un contenido bien extraordinario. Y bueno, y conjugamos con esa idea, nos pareció súper interesante, y ahí partimos en la búsqueda de Guillo, en la búsqueda de Félix, de Sol, para poder hablar sobre el cómic político y el cómic con ese contenido, ¿no? Y dijimos, pero bueno, ¿cómo van a estar solo en Puebla? Vienen desde Chile, que queda, como ustedes saben, un poquito lejos, en avión son apenas 8 horas y media, entonces, qué ganas de tenerlos también acá en Ciudad de México, y se prestaba este auditorio que está justo al lado de la exposición que inauguramos ahí a principios de mayo, y que se termina ahora el 11 de septiembre, empieza a itinerar, y que es una exposición que hicimos junto al acervo histórico de la Cancillería acá en Ciudad de México, la Cancillería mexicana. Entonces, nos imaginamos, me acuerdo, en ese momento, hace ya varios meses, proyectamos lo lindo que sería que en el marco de la exposición, en el marco de estar presentándonos y conmemorando esta fecha durante todo el año, estar en estos momentos como estamos, sentados acá, hablando de lo que vamos a hablar. Entonces, es bonito como las cosas se van materializando, ¿no? Que se imaginan y se materializan. Así es que por eso les quiero agradecer, especialmente a ustedes que vinieron desde Chile, que aceptaron súper gustosos, con muchas ganas, con mucha emoción la invitación, a Guillo, a Sol, a Félix, y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos, porque moverse por Ciudad de México nunca es tan fácil, y llegar hasta acá, bueno, siempre tiene sus complejidades, así que muchas gracias por venir a acompañarnos esta tarde en la conversación. Quise dar este marco, antes de la presentación, quiero presentar con quiénes estamos, y después, bueno, la gracia es que hablen ellos y no hable yo tanto, aunque las personas que me conocen saben que soy buena para hablar. Bueno, ¿con quiénes estamos? Con Guillo, Guillermo Bastías Moreno, lo conocemos más como Guillo, ¿no?
Luego estudió arquitectura y cine en la Universidad Católica. Durante la dictadura de Augusto Pinochet trabajó en la revista APSI, una de las pocas revistas de oposición y resistencia de esos años. Su personaje más icónico es un dictadorcillo con capa y corona que ironiza con la figura del dictador. Su libro ícono es Pinochet Ilustrado. Vamos a estar conversando con Guillo de varias cosas, nos va a contar varias anécdotas y bueno, cómo surge además ese dibujo. Y ojo, va a haber preguntas también de ustedes, así es que las pueden ir preparando para después. Estamos también con Sol Díaz, ella es dibujante y diseñadora formada en la Universidad Católica de Chile. Se ha convertido en uno de los referentes femeninos del humor gráfico con un marcado enfoque de género, un enfoque feminista. Ha sido autora de libros de sátira gráfica. Su libro ícono es Bicharracas, Negras, Feas y Peludas, que tuvo una segunda parte y una tercera. Vamos a estar conversando del cómic político, feminista en este caso, con Sol. Y estamos también con Félix Vega, historietista chileno, hijo de la pintora Ana María Encina y del historietista Óscar Vega. Óscar Vega, su papá, es el primer dibujante de Mampato. De ahí viene ahí la magia, ¿no? Bueno, de muy joven decidió dedicarse a dibujar cómics y después de un periodo estudiando Bellas Artes se marchó a Francia, donde comenzó a trabajar en el mercado editorial. Tiene un personaje icónico que es Juan Buscamares, ahí nos va a ir contando más, y es autor de El libro que ven ahí, Los fantasmas de Pinochet. Como dijo el mismo Félix, es el único lugar donde efectivamente se ha juzgado al dictador. Y nos va a contar un poquito más de eso en esta conversación que iniciamos. Van anotando imágenes y ellos mismos y ella misma, la Sol, nos van a ir pidiendo esas imágenes cuando vayan respondiendo y contando un poquito de lo que hacen para que vayamos también conociendo detalles, quizás que no sabíamos de cómo crean sus personajes, qué es lo que queremos saber hoy día. Entonces, voy a partir por una pregunta general para que la vayan componiendo entre los tres. ¿El cómic es político, tal como lo declaramos en este conversatorio? Porque nosotros estamos invitando a el cómic como algo político, ¿no? Entonces, como afirmamos en esta convocatoria, y si la respuesta es afirmativa, ¿qué buscan ustedes provocar y cómo provocar en este formato del cómic? Sol. ¡Pum! ¡Pum! Qué buena pregunta, Beatriz. ¿A quién diría? Yo creo que el cómic y el dibujo, así como cualquier medio de expresión, siempre es político, también Félix lo mencionó, porque todo lo que uno hace de alguna manera es político porque tiene una visión, porque uno crea cosas a partir de un malestar, de algo que te incomoda, y eso es lo que moviliza a que alguien haga una canción, a que alguien baile, una obra de teatro, un dibujo, lo que sea. Todo viene desde cómo, de alguna manera, nosotros como que tenemos distintos lenguajes para traducir la realidad. Y el dibujo para mí es ese lugar como de cómo miro la realidad y cómo de alguna manera puedo construir una nueva, con, en mi caso, un lápiz y un papel, que me parece maravilloso. Mágico, como conversamos en algún minuto. Entonces sí, yo creo que el cómic es político. ¿Y cómo era la otra parte? Lo otro era, ¿qué buscabas provocar? ¿Qué se busca provocar? Sí, siempre por lo mismo, porque uno traduce la realidad y en eso uno busca comunicar algo. El dibujo también tiene ese aspecto de comunicación. Uno quiere contar, uno quiere expresar. Y en esa expresión yo creo que uno busca sanar esos malestares de alguna manera, como provocar, hacernos preguntas. Para mí también el dibujo es un lugar de hacerme preguntas a mí misma, desde lo íntimo hacia lo público. Me gusta observarme a mí en lo más cotidiano y desde ese lugar un poco conectarme con el resto, porque siento yo que ir a lo pequeño, ir a lo micro, es también ir a lo micro de todas las otras personas y se vuelve macro, como esta clásica idea de lo íntimo es político, lo cotidiano es político, etc. A mí me funciona de esa manera. Voy hacia adentro y desde hacia adentro me conecto con los adentros de eventualmente muchas otras personas porque somos todos bastante similares en alguna u otra medida. Entonces yo creo que uno busca hacerse preguntas que pueden ser muy simples, pero que también muy complejas. Y en eso uno busca interpelar, uno busca molestar, provocar, descubrir, etc. Pero son preguntas, el dibujo son preguntas. En tu caso, Guillo, creo que hay otra cosa. Apagado, parece. Buenas tardes y muchas gracias por estar acá a todos. Yo estoy de acuerdo con... ¿Cuál es tu nombre?
Sol. Con Sol. Yo creo que el cómic siempre es político porque uno se conduce en la vida de acuerdo a una ideología que tiene, de principios que lo hacen transitar. Y tú lo que estás planteando ahí es tu punto de vista de cómo vivir y cómo quieres que la vida sea, de distintas partes, pero siempre hay una idea detrás. Yo estoy en contra del lenguaje y el discurso de la derecha chilena, que siempre dicen, estás funcionando desde la ideología. Todo es ideología. Ellos tienen una ideología. ¿Sí? El querer privatizar la salud, la educación, las jubilaciones, es una ideología que conduce eso. Como otros decimos que el Estado se tiene que hacer cargo de esos derechos fundamentales. Y para mí el cómic responde, desde mi punto de vista, a una pregunta muy sencilla, es si uno está feliz viviendo como vive, con las condiciones de vida que tiene. Es decir, ¿es usted feliz? Y el autor trata de responder para sí esa pregunta. En mi caso, yo no busco provocar nada. Yo lo que estoy dando es respuesta a mis inquietudes, a mis insatisfacciones y a mis ideales de cómo quisiera que mi comunidad, mi país, pudiera vivir. Y yo en lo personal. En tu caso, Félix. Allí, aló. Primero, muchas gracias por estar acá, a todos y todas. Muchas gracias a la embajadora por invitarme. Y también coincido, obviamente, siempre creo que todo, no solamente cómics, una historieta, una canción o cualquier manifestación, todas, aunque no sea intencional, aunque la autora o el autor no tenga la intención de dar un mensaje político, va a ser político por su situación dentro de su realidad social e histórica. Bueno, dicho eso, ahora, ¿qué es lo que busco yo provocar en mi caso, personalmente? Y específicamente en mi obra general, casi todas mis novelas gráficas son políticas. Creo que todas, con intención en este caso. Aunque cuentan fantasías desbordadas, ciencia ficción, ucronías, pero siempre son políticas finalmente. Y en el caso particular de este libro, de esta novela gráfica, Los fantasmas de Pinochet, lo que se busca es crear un artefacto de memoria para las futuras generaciones. A 50 años del golpe, estamos viendo, lamentablemente no solo en Chile, es un fenómeno mundial, el ascenso de la ultraderecha, el neofascismo que se toma los medios y que va conquistando a los incautos, a los desinformados. No es que todo el mundo se haya vuelto fascista, sino que van conquistando poder para volver atrás, una contrarrevolución de los pocos derechos, las pocas conquistas que se han conseguido con tanto esfuerzo. Y en ese sentido es necesario dejarle a las futuras generaciones un registro, que se sepa quién fue Pinochet, que se sepa de su vida, su vida, desde quién fue desde niño, ese personaje, en qué se transformó y cuánto sufrimiento provocó. Y luego de dar esa información, de dejar ese registro de memoria, también hacer un acto reparatorio. También buscamos provocar, junto a Francisco Ortega, mi partner acá, guionista, buscamos hacer un juicio. Es un juicio a Pinochet, que ya murió sin ser juzgado, y nosotros dijimos, bueno,
En una novela gráfica se puede hacer lo que queramos. No es hacer el cine, que el cine te limita un presupuesto. Acá no hay, es solamente el tiempo de estar en el tablero de dibujo o en el computador, escribiendo, dibujando. Y eso nos hacía que pudiésemos ser ambiciosos y hacerle un juicio, el juicio que no tuvo, aunque fuese simbólico, aunque fuese un acto de consuelo, tal vez. Sin embargo, no deja de tener una intención y de ser un poco un pequeño regocijo para muchos de nosotros y en especial nuestro deseo fue también para los familiares de las víctimas. Ya vamos a seguir hablando de eso con Félix. Ahora les voy a hacer preguntas por separado y pueden pedir dibujos porque tenemos cargados también dibujos de ustedes para ir haciendo referencia, si quieren algunos de ellos. Voy a partir contigo, Guillo. Me gustaría saber cómo surge en ti la idea de caracterizar la figura de Pinochet, ironizar con ella. De esta manera particular en que tú, y ahí quiero que tú lo describas, ¿no? En que se te ocurre dibujarla y en qué periodo, sobre todo para las personas que son de México y a lo mejor no saben en qué periodo exacto esto empezó, era dictadura, no era nada fácil, ¿no? Y que tú nos cuentes un poquito cómo surge la idea de caracterizarlo de esta manera como se ve en la portada del libro. Bueno, yo creé ese personaje que es un reyesuelo. Yo lo llamé el reyesuelo, pero la gente lo empezó a llamar el reyecito y se quedó con ese nombre cariñoso. Pero lo hice porque yo empecé a hacer este personaje en el año 80. Y la represión era muy dura en esa época. Estuve en un medio que fue primera revista de oposición, pero que le dieron permiso solamente para publicar noticias internacionales. Imagínense, en Chile se torturaba, se mataba, había horrores, y estábamos obligados a hablar de otros países, pero no del nuestro. Entonces, el inicio fue así, pisando huevos, con mucho cuidado, y yo en un inicio hice dibujos generales, dibujos de política internacional, en fin, con una gana de dibujar sobre lo que nos pasaba a nosotros. Pero el año 80, yo le contaba un cuento a mi hija mayor, que es ustedes lo deben conocer, el traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. Y mientras se lo leía, me hizo mucho sentido lo que estaba leyendo con lo que veía todos los días en la televisión chilena, un tipo de lente oscuro, de una capa napoleónica y muy ridículo. De repente me quedé pensando mientras le leía el cuento y mi hija me decía, ya, pues papá, ¿qué pasa? Sigue con el cuento. Y yo estaba pensando, esto tiene que ver. Y de ahí nació la idea. Entonces creé un personaje. ¿No está la foto del personaje? Creé ese personaje que es diminuto, enano. Tiene una corona que es de una tira que yo veía muy chico en mi casa, que se publicaba en el diario El Mercurio en Chile, y que yo no entendía la tira para nada, porque era sin texto, eran situaciones, pero me gustaba la gráfica. Le puse los lentes típicos que todo el mundo lo conoce, un bigote medio hitleriano, porque no lo podía poner directamente porque ahí sí ya tenía problemas, y la capa ridícula. Y con él fui contando la historia del dictador, sus actividades semanales, y se produjo un juego muy simpático porque este personaje hacía lo mismo que hacía Pinochet, las cosas ridículas que hacía en la semana, pero las hacía él. Y así yo, si me detenían, tenía la excusa de que yo no estaba dibujando Pinochet. Era una creación fantástica, producto de la imaginación, pero no me refería a él. Pero el público sí sabía que me refería a él. Entonces se creó un juego muy simpático de
de complicidad con la gente. De ahí nace ese personaje. No sé si contesto todo lo que me preguntaste. Todo, sí, muy bien. Después vamos a dejar que Guillo cuente cuando un dibujo un poquito más explícito metió toda la revista en problemas, derechamente en la cárcel, pero ya nos va a contar de eso en un ratito más. Ahora voy con Sol. Sol, desde el feminismo con las bicharracas, y ahí nos vas a mostrar los dibujos, buscaste mostrar a adolescentes, a chicas, con bigotes, con pelos, con los dientes torcidos, como lo dice el nombre, negras, feas y peludas. Y yo quiero saber por qué. ¿Por qué elegiste eso en específico? Esa es la pancha, la chancha, las que sí son las bicharracas. Ahí está la bicharraca. Claro, yo como que tenía otra dictadura en mi cabeza, que era la dictadura de la belleza y la dictadura del deber ser de las mujeres, de la perfección, de lo correcto. Y cuando yo era chica siempre me gustó dibujar, pero nunca me metí en el cómic porque nunca me sentí identificada con los personajes que yo veía en ese momento. Todas las mujeres los personajes de la historia eran o muy lindas y por eso estaban ahí, porque estaban con el apuesto galán, qué sé yo, protagonista de la historia, o simplemente eran un material muy decorativo que no significaba nada. Entonces yo nunca me sentí ni muy linda y tampoco me sentía tan aburrida como ser una planta que adornaba algo. Entonces siempre sentí que no había un lugar donde las mujeres fueran las protagonistas, que no fuese la belleza, el poder de la belleza. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer yo dibujo igual, seguí haciendo personajes y todo, y dije, voy a hacer unos personajes donde los protagonistas sean mujeres, que no existía eso, pero le voy a quitar esa perfección. Entonces voy a hacer que la gran gracia en los personajes sea que sean distintas. Entonces lo primero que se me ocurrió fue que sea fea, la fea. Y cuando le quité, en el fondo esas ganas de ser linda, de nuevo, como fui en contra y era fea, de alguna manera como que pude hacer lo que yo quería con el personaje, era libre, me di cuenta que la liberaba. Y para acompañarla, porque fea y sola ya era muy triste, entonces dije, bueno, voy a hacer otro personaje que sea la peluda, que la peluda es como la más resuelta, porque le gusta ser peluda, dialoga con sus piojos internos, tiene una cosa como con lo salvaje, con lo masculino. Y la acompañé de otra que es la negra. Y la negra no es de raza negra, sino que es la morena, que en Chile es la latina y que es la que de alguna manera habla como de clases sociales. Es la de Plaza Italia para abajo. No es la rubia de ojos azules que las revistas tanto como ponen como ejemplo y ese deber ser como mega revista también. Entonces hice estas 3 personajes y empecé a jugar con eso, con burlarse de uno mismo, con el humor como también, cómo declaramos quiénes somos y decir como que en el fondo un poco liberarme a mí también de esa idea de ser mujer y de decir como tengo que ser para otro y de entender que yo soy mujer a la pinta mía como yo quiera y yo puedo inventar las reglas. Entonces las bicharracas son un poco ese grito de libertad, de alguna manera que yo buscaba como decir, hay muchas formas de ser mujer, no hay una sola. Entonces, ¿cómo rompemos con esas cosas y jugamos al respecto? Me encanta como dijiste, yo quería romper con otro tipo de dictadura, porque Sí. creo que es tal cual. Una dictadura personal. Exacto, ¿no? Y dictadura como para las mujeres impuestas, ¿no? Claro. De cómo tenemos que ser, portarnos, en fin. ¿Y qué provocó? ¿Cuál fue el efecto? Sí. Porque a mí, la primera vez que yo vi a las bicharracas y vi como la tira, como que me impactó mucho. Me impactó Eran mucho. demasiado fea. No, porque además me encantó ver como piernas peludas en mujeres, porque eso sí que está prohibido. No sé, yo nunca veo fotos de una mujer con las que se le notan los pelos. Ahora un poquito más, pero antes... Sí, o sea, el primer libro salió publicado en 2009. Exacto. Entonces, cuéntame, eso quiero saber, como la Sí, reacción. fue muy bacán porque, por ejemplo, me acuerdo que yo iba a ferias de repente, por ejemplo, en el Barrio Alto, y estaban los libros y las niñas a veces se acercaban, ¡ay, qué bacán! Porque claro, las bicharracas son rosadas también. Entonces aparentan ser como tierna y simpática, pero como que el mensaje por debajo es otra cosa. Entonces se acercaban las niñas y miraban y se reían mucho. Pero las mamás a veces decían, ay, pero hija, pero ¿cómo si son tan feas? Nada que ver, ¿cómo te vas a comprar este libro? Y en otras ocasiones lo que generaba era una libertad. Muchas veces me ha tocado ir a colegio y es muy divertido porque todas después se acercan y dicen, sí, yo soy la pelúa, yo soy la negra, yo soy la hedionda, yo soy la narigona y tantas cosas más. Y se produce como una cosa de que al fin puedo ser yo. Al fin hay un personaje que habla de verdad que puedo ser. No es de lo aspiracional, lo perfecto, ¿cachai? Entonces ha sido súper entretenido. Y a mí me ha servido un montón para como yo también liberarme y jugar en eso. Y de alguna manera las bicharracas también me permitieron entrar en el mundo de la historieta. Es lo primero que hice en historieta.
y desde ese lugar fui como un poco cuestionando todo lo femenino, en todos los sentidos de que a las mujeres todas las cosas que no nos cuesta y no se nos permite, como por ejemplo lo erótico, la elegancia, la adultez, el amor, lo romántico, y el último libro que tengo, que es La rabia negra, que es la rabia, la oscuridad, lo violento. Los hombres cuando se ponen rabiosos son respetables, las mujeres cuando nos ponemos rabiosas somos delirantes, locas, histéricas. No sigas por ahí porque ya vamos a hablar de la rabia de las mujeres. Vamos a seguir con eso. Félix, tienes el personaje del que hablábamos antes, que es Juan Buscamares. Quiero que me cuentes de ese personaje, cómo lo encontraste, cómo salió, y cómo diste el salto después a llegar a hablar sobre los fantasmas de Pinochet. Juan Buscamares ya tiene muchos años. A ver, esto parte, la inspiración viene de mi infancia, cuando voy al Museo de Historia Natural en Santiago de Chile y veo el esqueleto de la ballena, ¿no? De una rorcual que tienen ahí, se suponía una ballena azul, pero otra especie, y eso me impacta mucho. Yo tenía 5 años, pero lo que más me impactó fue que tenían el cuerpo, ahora ya no se exhibe, por la museografía ha ido cambiando, también se va humanizando, y estaba el cuerpo del niño del Cerro del Plomo, y uno lo contemplaba y era un niño, de verdad, como yo, o sea, de hecho era un poquito más mayor que yo, o casi de mi edad, y parecía que estuviera durmiendo, estuviera vivo. De hecho, los pueblos originarios que le rinden honores para los solsticios, y el museo les abre las puertas porque él está en una bóveda privada para mantenerlo. Por ahí hubo gente incluso que hasta quiso comprarlo, para llevárselo a sus colecciones privadas por esas zonas vitivinícolas del país. Pero bueno, no, el museo ahí fue firme, junto al Estado, y no lo entregó. Y esas dos cosas luego quedaron en mi mente. Yo fui creciendo hasta que se terminó cuajando en una distopía. Una distopía posapocalíptica en la cual el mundo está destruido. Es el futuro, un futuro no tan lejano. El mundo está destruido. Decimos algo así como al comienzo, el texto es: el hombre blanco finalmente, por sed de oro, tierra, agua, almas e incluso sangre, terminó matando a la Pachamama, la Madre Tierra. ¿Y por qué digo Pachamama? No es por un hipismo, sino que es porque toda la cosmovisión inca, que llegaba hasta en la mitad de nuestro largo país, desde el norte, desde Perú venía el imperio, el Tahuantinsuyo ocupaba gran parte de Chile, terminaba mezclándose con el pueblo mapuche en la zona central, y luego ya del Biobío para abajo, obviamente, no pasaron. Ahí está la resistencia hasta el día de hoy, desde hace antes de 500 años. De ahí viene el término Huinca, como sabemos, significa Inca, la palabra para decir extranjero del pueblo mapuche. Y entonces esta cosmovisión tiene mucho que ver con esta historia de ciencia ficción posapocalíptica a lo Mad Max, y tiene que ver mucho con nuestro territorio. El primer tomo, son 4, es una tetralogía. El primer tomo es el agua, luego vino el aire, la tierra y el fuego, que cerró. Se publicó en Chile en 1996, harto tiempo ha pasado, y después tuvo mucho éxito, se fue publicando en muchos países, y se cerró la trilogía. Cuando se publicó la primera vez en todos estos países, era una cosa muy excéntrica, muy bizarra, porque era gente matándose por agua, una guerra por agua. Y en aquel entonces era una cosa delirante. Y luego hace ya menos años se compiló en una edición integral de Editorial Planeta, y hizo sentido a las nuevas generaciones, porque ya una posible guerra por el agua ya no era una cosa excéntrica, delirante, sino que
era una inquietante premonición. Así que, bueno, le ha ido muy bien y estoy muy feliz porque las nuevas generaciones lo han entendido mejor que la mía propia y las más antiguas. ¿Y cómo saltaste de esa historia que tiene sus años, ¿no? ¿Cómo pasaste con Francisco Ortega a llegar a este libro, a Los fantasmas de Pinochet? Bueno, esta historia de Juan Buscamares, un poco por lo que les conté, se habrán dado cuenta de que tiene, además también le hizo ruido a mucha gente, sobre todo en Europa, en el año, los fines de los 90, porque era muy decolonialista en aquel entonces. Por algo también le hace más sentido a las nuevas generaciones. La inspiración para Los fantasmas de Pinochet, yo vivía en Barcelona, desde fines de los 90 justamente, a raíz de Juan Buscamares me cambié para allá, y por ahí, bueno, años por ahí por el 2006, finales, mi padre estaba bien enfermo, con una enfermedad terminal, y me llama para contarme que Pinochet había muerto. Entonces me dice, qué bueno que este viejo tal por cual se murió antes que yo, porque tenía miedo, me daba mucha impotencia morirme antes que él. Pero por otro lado se murió sin pagar por sus crímenes. Eso me quedó dando vuelta después. Un autor español, Ángel de la Calle, que está editado acá en México por el Fondo de Cultura y hizo una extraordinaria novela gráfica sobre Tina Modotti y todo lo que lo rodeaba a Tina Modotti, Frida Kahlo, Trotsky, Diego Rivera. Él por aquel entonces también, me dijo, bueno, ¿y por qué no? ¿Cuándo vas a contar la dictadura chilena en cómic? Tienes que contarlo tú que eres chileno. Se te están adelantando franceses, argentinos, qué sé yo. Y tú tienes más, me decía, es casi una obligación. Yo le decía, quiero hacerlo, pero en aquel entonces no tenía las herramientas todavía como autor para poder hacerlo. Y ya ha pasado más tiempo, y de vuelta en Chile, me sentía ya con las herramientas para poder llevar a cabo esto, que sabía que era transitar por el horror, volver a revivir cosas que no son para nada agradables, el horror de la dictadura. Y eso me llevó también a que me di cuenta de que necesitaba un partner. Yo siempre en mis libros, Juan Buscamares y otros más, todos decolonialistas, siempre terminan siendo... en mis libros siempre yo hago el guión, hago todo, el dibujo, el color, todo. Y aquí dije, no, aquí necesito, a pesar de que yo tengo la idea, cómo va la historia, necesito un guionista y un periodista. Y yo tenía un amigo que era guionista, muy buen guionista, y periodista, que es Francisco Ortega. Y se lo propuse. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer el libro del ser más monstruoso, el monstruo más grande de Chile. Me dijo, el corregidor Sañartu, la Quintrala, me decía que el Trauco, ¿no? Le dije, de Pinochet. Le pregunté a otros colegas que habían hecho novelas gráficas sobre Allende, le dije, bueno, van a hacer la de Pinochet, ahora me imagino, no queremos meternos ahí. Vale, lo voy a hacer yo. Ok, ¿en serio la traen? Me decían. Todo el mundo decía, ¿por qué quieres hacer, los colegas me decían, ¿por qué quieres hacer algo tan desagradable? Entonces me di cuenta de que, estoy hablando de gente de izquierda, de que había gente de izquierda que también quería olvidar. Y dije, no, eso no está bien. O sea, no, por muy desagradable que nos sea, por muy vomitivo que sea de pronto cuando por algún video de archivo volvemos a escuchar su voz, la voz de Pinochet, hay que conservar esta memoria porque nos quieren cambiar la historia del otro lado. Y lavarle la cara y contarnos otra cosa. Y Pancho se atrevió, dijo, sí, además tengo un montón de archivos de entrevistas a gente cercana e íntima de Pinochet guardado y esperando y ahora es el momento de que revelemos intimidades que tienen que ver con la construcción de este personaje nefasto
y nos sumamos a eso y fue muy intenso porque nos tocó hacerlo y finalizarlo durante el estallido social y terminarlo durante la pandemia. Entonces fue muy sentido y nos dejó bien agotados, ¿ah? Pero valió la pena, había que hacerlo, un poco por lo que me decía también mi papá y mi colega español, ¿ah? Ángel, tienen que hacerlo, me decía. O sea, esto lo tienen que hacer ustedes, los chilenos, tienen que contar esa historia, no dejen que se olvide. Gracias, Félix. Guillo, a propósito de lo mismo que está diciendo Félix, ¿qué te pasa a ti con esto de mantener la memoria en el cómic? Tú vas por otro lado, digamos, porque lo tuyo era más bien la burla, ¿no? Pero ¿qué te pasa con esto de conservar la memoria a propósito del cómic y lo que decía Félix? Mira, yo el dibujo lo hago por una especie de sanidad mental. En dictadura yo lo hice como para estructurarme como ser humano, como ciudadano, y no dejarme avasallar por el orden que querían imponernos. Así como dice la Sol, el deber ser de una mujer, aquí era cómo tienen que ser los ciudadanos. De esta manera, no se salgan de la fila. Bueno, yo soy todo lo contrario a eso, y el dibujo me ayudó mucho a mantenerme sano mentalmente. Por eso estoy muy agradecido al dibujo. Entonces, con esa reflexión y con ese trabajo, para mí la memoria es fundamental como educación personal. Saber lo que pasó es importante, uno, para que no se vuelva a repetir, y dos, para conocer de qué maldad es capaz un sector de la sociedad contra otro. Este libro que puse ahí, Pinochet Ilustrado, ya va en la 5ª edición. En cada edición se sacan lo que para Chile es mucho, para México debe ser. Todo es grande acá. Pero sacan 2.500 ejemplares, en una ocasión un poco más, y se agota con el tiempo, ¿eh? No es un bestseller que a los Jorge Baradit lo vendió todo en una semana, no, pero se agota. Y ahora está agotado. No pude traer libros precisamente a la feria, al Festival de Puebla, porque no alcanzaron a tenerlo a tiempo. Se está haciendo la nueva edición. Y ese libro es memoria. Tiene una historia que, desde que Pinochet se toma el poder, ese enano sube al trono, no sé si lo pusieron. Y bueno, esa subida es deslegitimar, y así como el traje del emperador, esto es una impostura, ¿no? Igual. Y bien, el libro que queda como un libro de historia. Gabriel Salazar, que es un premio nacional de historia de Chile, dice que además de ser un libro de humor, es un libro de historia, y que la librería debería estar en ciencias sociales, no en los cómics. Y bueno, yo creo que los impresos preservan esa memoria. Además, mi compañera Susana Maldonado, que se pare. Ella no tiene nada que ver con los cómics, ella es bióloga, científica, está aquí con muchas amigas similares, mexicanas, vivió en México. Bueno, ella, con la rigurosidad de buena investigadora, hizo el contexto social de cada uno de esos dibujos, porque las generaciones nuestras que vivimos eso, identificamos los hechos. Por ejemplo, sabemos que la justicia era un adorno en la dictadura, era cómplice, y que uno recurría a ella para que le dijeran no,
no al lugar. Bueno, ella hizo el contexto histórico de cada lámina pensando en la gente joven, quien entendiera por qué se hizo lo que se hizo gráficamente. Bueno, y ese es mi aporte a la memoria, igual que la exposición que tiene lugar ahora en Santiago de Chile, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, igual que la exposición que se está montando ahora en Canadá, que después de acá me voy a Canadá, a una actividad muy bonita que organizó el gobierno del estado de Alberta, junto con los chilenos que son muy fuertes allá. Así que ahí va la memoria. Sí, a propósito de lo mismo, de la memoria y de lo que significa como testimonio el dibujo, y a propósito de lo mismo que conversábamos con Félix, con Sol, quería que nos contaras esa historia que quedó ahí volando desde el principio. Tengo el número fresquito ahora, el número 214 de la revista APSI. Sí, hay una historia que refleja cómo estos dibujos que en el fondo violaban, de alguna manera pasaban por sobre la censura de la época, sí provocaban efectos. Y ahí uno se da cuenta con esta historia de los peligros que había y del riesgo que se corría en dictadura. Esto fue el año 87, además. Cuando recordemos que el plebiscito fue el 88 y el 90 ya llega, bueno, el gobierno de Patricio Elwin, o sea, está al final de la dictadura, el 87, sucede con el número 214 de la revista APSI. Quiero que tú lo relates, qué es lo que pasa, pero para tener conciencia de que lo que decía Guillo recién, de que lo que se buscaba era mantener como a ciudadanos dentro de un molde, efectivamente el que sacaba un poquito el pie para el lado corría el riesgo. Cuéntanos qué pasó con esa edición específica y con un dibujo tuyo en APSI. Bueno, es lo que está hablando la señora embajadora. Es de un número especial que sacó APSI. Ya había una apertura de publicación en Chile, producida por los movimientos sociales, ya estaban las protestas, se masificaban, y Estados Unidos ya había desechado a Pinochet como un peón útil. Ahora ya le incomodaba y quería terminar con la dictadura. Y en ese momento de mayor apertura, ocurre que el APSI estaba pasando por unos problemas económicos, faltaba plata, y dijimos, hagamos un número especial de humor. Y al editor, que es un escritor y dramaturgo, Sergio Marras, dice, oye, ¿por qué no inventamos que llega anónimamente, por manos que no conocemos, el diario secreto e interno de vida de Pinochet que escribe todos los días? Y que lo dejó en la puerta de la revista y nosotros lo publicamos. Y ese diario eran puras preguntas a Pinochet, que él se respondía así, ¿cuál es tu color preferido? El plomo. ¿Ah? ¿Qué te gusta en la vida? Los caballos. ¿Ah? Y después ya era, ¿cuál era la profesión? Me acuerdo, que no pudiste cumplir en la vida y solo tuviste que ser militar. El ballet, decía. Bueno, y me piden la portada a mí. Y justo Pinochet había dicho en una entrevista que uno de sus ídolos y que admiraba mucho era Luis XIV, el rey Sol, aquel que dijo, el Estado soy yo. Y a mí se me ocurrió, por primera vez, me salgo del enano que vieron con corona y lo dibujo fisionómicamente igual, identificable, que era mi límite para tocar el tema, porque estaba consciente que no duraba mucho ni la revista ni yo, si lo hacía igual. Y lo hago, y quedó, ¿cómo se dice en mexicano? La cagada en Chile. Bueno, ¿alguien puede traducir esa palabra? Es muy elegante todavía. Bueno, desmadre. Entonces la revista, en la noche, cuando estaba en imprenta, es requisada de la imprenta. Los kioscos de revistas que ya la habían puesto de madrugada, pasan la policía secreta de Pinochet y lo empieza a retirar. Se salvaron muy pocos ejemplares, que eran de muestra de la imprenta. Ahí está la portada.
y se llevan preso al director y al editor, y estuvieron presos como 3 semanas, entiendo. Pero yo, bueno, a diferencia de los directores de medios, nosotros no firmamos las editoriales, nosotros firmamos los dibujos. Y todos los canales que eran controlados por la dictadura partía la noticia, la primera noticia de la noche en el noticiero, con esta imagen. Y inventaron un nombre muy cómico, sí, es que las dictaduras son muy ridículas. Se ha producido un atentado psicopolítico contra su excelencia, el presidente de la República. Y mostraban mi dibujo, entonces el terrorista era yo, filmando. Y ya se habían llevado al director y al editor, y yo dije, ya, yo sigo. Y me extrañaba. Entonces le digo a mi pareja, hagamos la maleta, cepillo de dientes, calzoncillos, calcetines, toda la cosa, porque me voy preso. Y no pasaron, no me detuvieron, y yo fui a la cárcel a ver a mis amigos presos. Todos éramos jóvenes en esa época. Y no hallo nada mejor, mira la responsabilidad juvenil, que le llevo el mismo dibujo en una carpeta, pero con un antifaz veneciano. Y les digo, oye, cuando pase todo esto, ¿por qué no sacamos el próximo número con esto? Vamos a vender muchas revistas. Bueno, y mis amigos me putearon. Me dijeron, guarda esa huevada. No la muestres, mira que el abogado está a punto de liberarnos y si nos pillan mirando esto, seguimos presos. Y me la llevé. Menos mal que no me registraron ni a la salida ni a la entrada. Y tiempo después, porfiado yo, luego ya la apertura era bastante, ya en tiempos del plebiscito, dibujo esto. El dibujante siendo llevado preso sin completarle la peluca, el dibujo. Y se publicó. Se publicó. Bueno, eso es lo que tengo que contar de eso. Fue un episodio. Y además, como surgen todas, requisada la revista, las pocas que se salvaron se fotocopiaron. Y con un corchete se hizo la edición. Muy mala en esa época. O sea, mi dibujo ni apenas se veía. Era ni siquiera blanco y negro, era un sepia permanente. Y se vendieron todo. Y como había una solidaridad especial por ese momento en la revista, la dirección dijo, y cobremos la cara. El que quiera tener que pague y así financiamos lo que no vamos a recibir por estar clausurado. Y se vendieron todo. Así que todas estas acciones que hacen las dictaduras terminan volviéndose en contra al final. Gracias, Guillo. Sol, hablabas tú hace poquito de la rabia y del derecho a tener rabia, o la rabia en las mujeres, y me gustó mucho eso porque a propósito del libro La rabia negra, y que de alguna manera tomas ese concepto de que a las mujeres como que no se nos acepta la rabia, y es un sentimiento que ha estado muy presente en Chile en el último tiempo, ¿no? Recuerdo, no sé, estallido, después, si nos vamos más atrás, dictadura, ahora actual, estallido, pandemia, en fin. ¿Cómo tratas el concepto en el libro y por qué te refieres específicamente a la rabia y a nosotras las mujeres? El libro nace precisamente en ese contexto de estallido social. Y yo creo que ahí es como que me llamaba la atención, como esa violencia que salía a las calles, esa rabia, esos gritos, pero que muchas veces, claro, asustan, pero también eran tan hermosos de alguna otra manera. Ese sentimiento medio contradictorio como de qué es lo correcto y lo incorrecto. Todo el tiempo que quemaban cosas y la gente, unos decían, no, pero ¿cómo? Y otros decían que no quemen todo, ¿cachai? Y había como un espíritu de ver algo maravilloso en algo que podría asustar a muchos. Siempre me cautiva un poco esos límites de las cosas, de hasta dónde son los límites de lo correcto y lo incorrecto. Entonces, mientras que estábamos viviendo eso, luego, claro, viene la pandemia y nos vemos todos encerrados. Entonces, ¿qué ocurre con esa rabia?
qué ocurrió con esa rabia, que salía a las calles, que tenía una cosa maravillosa que se compartía y que había como un conducto, era como una vía de escape, era como una espinilla gigante que se reventaba y todos veíamos como las verdades, que es lo lindo que tiene la violencia, que permite destruir todo para construir cosas nuevas. Y toda esa energía luego se ve enfrascada dentro de las casas, y ahí viene lo cotidiano y lo íntimo. Y cómo son las relaciones también, y cómo, claro, porque el grito hacia afuera, este grito contra el poder, contra cómo es la sociedad, cuestionarse incluso por qué somos cómplices de cómo vivimos, porque uno también pertenece a eso, y qué tan participantes somos del cambio real. Y eso se ve también cuestionado en las casas, cómo funcionan las casas adentro, cómo también las mujeres protestamos, y cómo ocurren también las diferencias de poder dentro de las casas y de lo que ocurre. Además también se sumó que yo justo, como que mi hija nació en septiembre, estaba recién parida yo. Su estallido social, yo estaba con una guagua recién en la casa, encerrada, pandemia y todo, y también ahí, y bueno, es mi hija, entonces yo tengo todo un rollo, claramente con la bicharraca y todo, con el cuestionamiento de lo femenino, y yo tenía mucho miedo de tener una hija, porque era como, ¿cómo voy a tener una hija? Si yo como que me cuesta tanto lo femenino y me da como susto. Y entonces todo eso como que se mezcla un poco y veo como esta rabia de esta rabia que muchas veces se viene hacia adentro, hacia de nuevo como hacia las casas, a las cocinas, y a cómo las mujeres también perpetuamos esta rabia. Hay un sentimiento y una visión como que yo tengo recurrente, estar como en casa y siempre las mujeres están enojadas. La mamá está enojada haciendo la cuestión, o te mira feo, o es la que reta, y hay una rabia que de alguna manera como que es una herencia que tenemos. Que viene que, claro, que a lo mejor tu mamá, las abuelas, la historia misma de la humanidad, siempre las mujeres sufrimos de alguna manera una doble colonización, una doble dictadura. Siempre estamos como, si siempre damos un paso hacia atrás, las mujeres siempre tenemos que ponerle un doble esfuerzo, siempre teniendo que demostrar. Siempre también en casos de crisis sociales, las mujeres somos las que sufrimos inmediatamente nos quitan nuestras libertades primero. Siempre estamos en juego, siempre está en juego nuestros derechos de alguna manera. Ahora lo vemos también, o sea, claro, en la Constitución, sí, millones de derechos a las mujeres, todos feministas, acá. Y de repente es como, no, de repente no hay nada, todo se vuelve para atrás y todo lo que creíamos que habíamos conseguido no existe. Entonces, ante todo eso, como que nace esa rabia y ese deseo también de decir, ¿sabéis qué? Apoderémonos de la rabia también. Tengamos el derecho a enojarnos libremente. Démosle vuelta a eso también. De la misma manera que de alguna manera yo también me apropio de lo feo y de lo incorrecto de la bicharraca, quise también apoderarme de esa rabia y verla como un poder también, porque la rabia se ve siempre como algo negativo, algo que no debiésemos dejar que nos apodere, pero muchas veces la rabia también nos sirve para protegernos, para poner límites, para precisamente decir hasta acá nomás, no permito más y voy hacia adelante. Y la rabia es un fuego que moviliza también. De alguna manera, si no tuviésemos rabia, no haríamos nada. Entonces, como yo digo, deberíamos estar enojados. Deberíamos estar siempre un poquito enojados. Deberíamos dejar que ese sentimiento también un poco florezca. Y desde ese lugar un poco nace esa rabia negra. Es fuerte el nombre también, ¿eh? Rabia negra. Como que... Una rabia oscura. Bueno, y es una pantera negra. Está en esa... La pantera es la que de alguna manera simboliza gráficamente esta rabia, que claro, es un libro que es un diálogo entre una mujer y la pantera. Y la pantera la interpela, la seduce, la cuestiona, también la cobija, la protege. Entonces, todos esos lugares en donde habita esta oscuridad en nosotros mismos. Félix, ha sido interesante sumergirnos en la conversación que tiene que ver con la conmemoración de los 50 años, porque lo hemos dicho varias veces, a mí me ha tocado decirlo, por lo menos en mi interpretación, los 50 años no es una fecha solamente histórica, sino que los 50 años es un pasado, pero también es un presente. O sea, no es algo que estamos mirando hacia atrás, sino que es algo que nos ha acompañado desde hace 50 años hasta ahora. Lo comenzamos recién con Quillo, lo decía Sol de alguna manera, tiene que ver también con el conservadurismo que en algún momento se instaló en el país, ¿no? Y lo que nos ha costado a nosotras, pero también tiene que ver con los procesos que estamos viviendo hoy día, un estallido que tiene que ver con la constitución heredada de la dictadura, y estamos viviendo todavía un proceso constituyente, ¿no? Y en ese sentido, ustedes participaron, Sol, también, en que como dibujantes, que ustedes se involucraran en qué les gustaría de la Constitución en algún momento, hicieron unas láminas
como expresivas o expresando desde el dibujo, desde la política también, lo que ustedes quisieran que estuviese en ese proceso de la Constitución. Entiendo que fue para el primero, estamos en el segundo, pero bueno, en fin, pero la conversación es esa, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué te involucraste en ese proceso? ¿Qué era lo que tú querías mostrar a través del dibujo que propusiste? Sí, ese fue un encargo del instituto, ahora se llama chileno-francés, o instituto francés creo que se llama ahora, o algo así. Y claro, era durante el proceso constituyente, del cual participabas tú, nos pidieron que diéramos una opinión gráfica. Y bueno, no están estas imágenes. Hicimos 3 imágenes cada uno, 3 opiniones gráficas, y las mías eran preguntas sin respuesta. Una fue: ¿podrá la nueva Constitución? Porque yo estaba ya desencantado durante el proceso de que pensaba de que no iba a resultar. Yo decía, no puede, pensaba, no me puedo creer que la Constitución más progresista del mundo se haga y se apruebe y no sé cómo se dice, se ejecute en Chile. O sea, si pasa eso, quiere decir que realmente seguimos siendo el laboratorio del mundo para lo bueno y para lo malo. Pero parece que es para lo malo nomás. Somos este laboratorio. Y bueno, una de las son 3 preguntas con una imagen cada una. La primera era un rehue mapuche rodeado de alambres de púa, que decía: ¿podrá la nueva Constitución devolver la dignidad y su territorio a nuestros pueblos originarios? La segunda era la cordillera de los Andes, Nevada, con sus glaciales y sus ríos, tapada con una reja que decía no pasar. Y decía: ¿podrá la nueva Constitución devolver el agua a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país y los recursos naturales y conservar, digamos, nuestro medio ambiente sin ser depredado? Otra pregunta también sin respuesta. Y la tercera era el desierto, porque como que quise transitar un poco los territorios chilenos del sur, el Gualmapu, luego de la cordillera de Santiago con el Cerro del Plomo, y luego el desierto en el norte, llena de fantasmas, los mismos fantasmas de Pinochet. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, como sombras que se perdían en una multitud en el desierto, transparente. Y decía: ¿podrá la nueva Constitución garantizar que las fuerzas del orden del Estado resguarden nuestra seguridad sin volver a masacrarnos? Y bueno, quedaron esas 3 preguntas, que son interesantes. Todas las aportaciones que hicimos ahí, las ilustradoras y los ilustradores, las de Sol también eran llenas de colores y agua, y eran unos espirales, y lo pasamos muy bien. Era una invitación imposible de rechazar. ¿Quieres decir algo al respecto? Era bonita también porque la idea era invitar a los dibujantes a hacer testimonio de lo que ocurría. Entonces era como, los franceses queremos saber qué es lo que pasa en Chile, estaban todos muy intrigados y queremos que los dibujantes nos digan cómo. Y eso yo lo encontré tan bonita la invitación, porque era como eso mismo que de alguna manera estamos hablando, como de cómo el dibujo es puesto como un documento histórico. Y es cierto, porque lo que uno hace de alguna manera refleja en el momento en el que uno habita, y eso lo encontré muy, muy bonito, esa invitación. Bueno, muchas gracias, Guillo, Sol, Félix. Ahora quiero abrir el micrófono si ustedes quieren hacer alguna pregunta a cualquiera de los 3 o a los 3, a las 3. Así que adelante nomás, porque la idea es que sea una conversación entre todas y todos. No hay ninguna pregunta que no se pueda hacer. Allá. Pepa San Martín. Estaba reflexionando un poco y preguntar a los profesores sobre la importancia del humor.
también en esta revelación que hacen artísticamente, y eso, como la sátira o la ironía hace un puntapié importante en esta, sobre todo aquí y la Sol, que de alguna forma, ¿cómo juegan con eso creativamente? Te refieres no solo a en condiciones de dictadura, sino que siempre, ¿no? Bueno, el dibujo, bueno, yo me dedico fundamentalmente, aunque no es lo único que hago, al dibujo editorial, ¿eh? Que es un dibujo en que el artista hace una reflexión gráfica sobre lo que está ocurriendo a su alrededor. Y lo hace porque le importa para dónde va el barco. Le importa lo que pueda pasar con ciudadanos, con su familia, con sus hijos, en fin. Perdona, me fui de la pregunta. No, digo, el humor que yo veo en tu trabajo, de alguna forma, nace espontáneamente, o es una búsqueda como lenguaje ya más sistemático. Mira, en el humor editorial tiene su sistema, ¿no? Tiene dos condiciones básicas. Uno, tener la libertad de expresión para que se pueda desarrollar, por eso la complejidad en dictadura. Y la otra, tener... ¿Tú te ponías el teléfono aquí? O el micrófono acá, ¿no? Sí. Qué profesional. A ver, me lo voy a poner aquí, ¿no? Bueno, y la otra es que tengas mucha información. Tampoco tienes eso en dictadura. En dictadura tenemos que leer entre líneas o conversar con el testimonio directo de la gente. Bueno, esa... de nuevo, se me fue el... Perdona, si no es nada personal, pero repíteme el humor. ¿El humor qué? Si acaso es espontáneo. Sí. No, sale espontáneamente, pero alimentado por la realidad. No es solo imaginación. El humor editorial necesita conocer qué está pasando alrededor. Generalmente tiene relación con las noticias, y para que sea efectivo ese humor, que están más en primera plana en los periódicos y en la televisión. De manera que si uno dibuja, todo el mundo sepa sobre qué estás comentando gráficamente. Eso es espontáneo, pero es informado. En mi caso, a mí me fascina mucho el humor. Lo encuentro un lugar, no sé, demasiado... Para mí es como reír o llorar. Yo creo que el dolor tiene mucho que ver con el humor, el amor tiene que ver con el humor, los límites tienen que ver con el humor. Y es una especie de catarsis, una cosa media orgiástica clásica. Y cuando se comparte, cuando te reís y te reís con otro, ahí se generan vínculos, se generan amistades. Para mí el humor es también una cosa muy rebelde, porque es como una... Es de alguna manera, lo comentamos también en algún minuto con Félix y con Guillo, que es como... Es una manera diferente de ver la realidad, es como quebrar con algo. Entonces está lo correcto, ¿no? Como lo que se debe hacer, y el humor siempre rompe con eso. Entonces siempre es un acto de rebeldía y un acto casi que poético también. La poesía también tiene mucho de humor porque de alguna manera da vuelta a la realidad. Y en ese dar vuelta a la realidad todos nos hacemos cómplices y nos reímos. O a lo mejor no nos reímos, a lo mejor nos incomodamos o nos pasa algo, pero el humor tiene que ver con decir cosas muy profundas de una manera muy sencilla. El que cacha, cacha. Y eso lo encuentro así muy fascinante. Y además el humor con el dibujo, que el dibujo también particularmente es un lenguaje que siempre se mira como a huevo, no son las bellas artes, sino que es un dibujito bonito, buena onda, simpático. Entonces también es un lugar que está poco vigilado, entre comillas. Entonces es un lugar donde tú puedes tirar una piedra así media escondida y quebrar con una gran risa. Entonces yo lo encuentro muy lindo. Además, yo creo que es bastante como medio chileno, no sé mexicano, pero los chilenos tenemos un sentido del humor porque yo creo que nos cuesta decir las cosas de frente. Entonces siempre tú puedes decir algo muy terrible y después lo acompañas con un ja, 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 no pasa. Y todo como que puede ser, como lo mismo que Pinochet.
pero puede no ser. Y ahí, en ese límite, en ese limbo, todos como compartimos ese sentido del humor. Entonces yo encuentro que es un lenguaje muy fascinante, que debiese ser más profundizado. Veníamos conversando con Guido al respecto, ¿viste? De cómo poder, hay pocos estudios del humor, por ejemplo. Sería bonito que lo dicen más. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Vale. Buena idea. Pues en mi caso, más que una pregunta, es la respuesta a la pregunta que planteaba aquí la caricaturista Sol, de cómo es aquí el humor en México. Pues en ese sentido es muy similar a lo que ustedes plantearon, porque en México una de las cualidades que tenemos es que si hemos durado también tanto como país, es porque hemos aprendido a reírnos de nuestras desgracias. Y digamos, eso también se ve reflejado en el arte monero, de moneros obviamente mexicanos, y también en la manera en que ustedes pueden verlo ahora en redes sociales, básicamente. Ustedes ven una noticia de un terremoto aquí en México y a los 5 minutos ya tienen todos los memes del terremoto, ya toda la gente se está riendo de que se cayó el edificio fulano y ya están haciendo todos los chistes. Entonces, en ese sentido, somos muy similares y sí, ciertamente, como cada uno de ustedes lo menciona, pues el humor de alguna forma permite traspasar esas fronteras y de alguna manera aceptar estas realidades amargas que nos toca vivir en nuestros países latinoamericanos y vamos a tratar de pasar el trago amargo de una forma más agradable. Muchas gracias. Sí, yo quería, compartir. Cuando, no sé, bueno, hace poco cuando salió Boric y como que en la primera elección como que salió medio perdiendo y fue la primera vuelta y fue tan terrible y como una depresión tan horrible y lo salvó, como que yo creo que todos nos salvamos a puros memes de Boric y con los memes más absurdos y yo te lo juro que creo que nos salvamos de una depresión tan profunda a través del humor, precisamente, hace muy poco. Sí, era muy bueno. Sí, fue como una catarsis colectiva, vamos, tiramos puros memes y todo, y no nos resultó igual. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Allá? Sí, pasó, que se escucha, ¿sí? Sí. Que no tengo la fortuna de conocer tu trabajo. ¿Tu público objetivo son los niños, adolescentes o adultos? Y si fuera para ese público como intermedio, no, la narrativa de tus personajes no van de la mano de una lectura de lo político, que ya sabemos que todo es político. O sea, estoy pensando, ¿no eres la segunda, ¿cómo se llama el monero de Mafalda? Que era un personaje de Quino. No, me muero, nadie podría. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no te gusta? No, me encanta, maravilloso, demasiado grande, demasiado. ¿Cómo era? Perdón, estoy como aquí igual. Al principio... Es una maravilla porque ustedes dos son menores que yo y están peor que yo con la memoria. Menos mal que estamos hablando de la memoria. No te preguntabas si... Vienen de Puebla. Sí, perdón, sí, estamos erráticos. Están medio chato. No. El público objetivo, si eran niños, adolescentes o adultos. Sabéis que yo nunca pienso en el público objetivo. No, como que siempre que hago personajes los hago como a partir de mis propias incomodidades que van surgiendo. Entonces nunca pienso en un público realmente objetivo. Pasa que, por ejemplo, con las bicharracas, como son niñas, pareciera que como que la gente lo traduce a que son para niños, pero pues, o sea, yo lo hago como por mí, o sea, como porque las cosas que a mí yo me entretengo con ellas. Creo que así debería funcionar siempre, como que no trato de encauzarlo nunca hacia un lugar, sino más bien como hacia una expresión personal. Y los personajes van cambiando en la medida que yo también me voy interesando en otras cosas. Pero además que también, yo por ejemplo leo Las bicharracas con mis hijos, pero también les leo La rabia negra y se genera conversación y todo. El dibujo también tiene esa particularidad que como que es un lenguaje bastante universal, entonces uno lo puede leer de distintas formas. Yo me acuerdo cuando chica, por ejemplo, llegaba a mi casa la revista El Topace, yo no entendía nada, pero me gustaba ver los monos, y veía los monos, y me acuerdo de los monos. Entonces,
uno cree que a los niños a veces como que no, esto no, pero ellos van a llegar a otras conclusiones. Entonces, nunca pienso mucho en un público objetivo, como que trato de llevarlo hacia mí. Y después la editorial o la gente Sí, como te que iba lo a pone decir, en el mercado, los digamos. sí. Editores ahí te van a Claro, ir el contando el mercado día de es mañana. como, claro. Pero, híjole, ya me contagiaron. Yo tenía una pregunta y ya se me olvidó. Es contagioso. No, me refería a las bicharracas en su narrativa, ¿sí cruzan el tema político o no? ¿O hablan de la belleza? No, o sea, no, a veces sí se sitúan en protesta, van a marchas feministas, por ejemplo, que es como el territorio en el que, por ejemplo, yo particularmente me relacioné un poco con la política, de ir a la marcha feminista y todo el rollo y claro, entender desde ahí esa política, desde ese lugar siempre yo me he planteado bastante la política y yo creo que en general es como el lugar, bueno, yo creo que las mujeres muchas veces movilizamos muchas cosas políticas desde precisamente esos lugares, que pareciera siempre lo mismo, ¿no? Como parecen ser lugares que nunca se pone el foco ahí, pero son las mujeres las que se reúnen, las que arman la olla común, las que han ido a marchar toda la vida, no sé, la Mónica Echeverría con sus performances, que no tenían que ver con estrategia política, poder y cálculos, que muchas veces medio que se engolosionan los hombres con ese lugar, sino con hacer actos de rebeldía, como Las arpilleristas. las arpilleristas, por ejemplo, los talleres en las municipalidades, donde ahí se gestaba toda una comunión y una catarsis de dolores y de construcción de un montón de políticas que vienen de lo micro y que se transforman en cosas públicas. Entonces, claro, ellas particularmente son chicas, entonces a veces van a marcha y gritan y qué sé yo, pero yo creo que lo hacen desde ese lugar. Y yo también particularmente me relaciono desde esos lugares. Gracias. Y lo otro, perdón, no quiero acaparar el micrófono, pero me deja en la reflexión este tema, cómo tu generación visibiliza la rabia, que no es la nuestra, porque seguramente Guillo va a estar de acuerdo conmigo, nuestra generación anuló, se tragó y se enfermó de rabia. Yo a esta altura ya me faltan dedos de la mano para contar los compañeros y compañeras que se fueron con cáncer, porque yo digo, no supieron soportar, o sea, el dolor fue mucho y nunca sacaron la rabia, y es sano enrabiarse. Entonces, me dejaste reflexionando en eso. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? Yo quiero hacer un comentario. Ya, dale y después atrás. Hola a todas, a todos, todes. Es un comentario, la verdad. Yo estoy viviendo acá en México hace unos meses y en Chile soy artista visual y me dedicaba a hacer clases en escuelas. Y en las dos escuelas públicas que trabajé en una escuela que se llama el Liceo Carmela Carvajal, muy famoso en Chile, y trabajé en un colegio no tan famoso que se llama Colegio Las Condes, un nuevo liceo que hizo Lavín, que no se llama liceo, se llama colegio. Y Sol era muy querida por mis estudiantas. Era como conocida y la admiraban harto en el Carmela, en una época donde se vendían también sus bicharracas como en la calle Italia, Avenida Italia. Y en el Colegio Las Condes también, de hecho tengo estudiantes que todavía hablo con ellas y publiqué este conversatorio y me decían, ¡ay, profe, qué bacán la Sol! Y la conocen y conocen su trabajo. Entonces quería hacer ese comentario como, en realidad Sol yo creo que es transversal a las generaciones, como que nos gusta a los que somos más de su generación, pero también a los más jóvenes y a las nuevas generaciones chicas. Entonces eso era como un comentario. Gracias. 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 Allá atrás había también, no sé si comentario, pregunta. Hola, bueno, yo quiero agregar un poco a lo que se comentó anteriormente sobre el público del dibujo. Pues yo siento que en especial este tipo de dibujo, los monos, ¿no? Que le llaman, pues tiene una cualidad muy chistosa que creo que le habla a todos y a la vez a nadie en particular, porque yo siento que por lo general se piensa que los dibujos son para niños, para
un público más infantil, un público más, quizá más relajado, no tan serio, pero pues todo el tiempo los mensajes, las historias, incluso los trazos, comunican cosas pues complejas, más, no sé, un poco más sustanciosas a todo el mundo, ¿no? Y es incluso en las películas que explícitamente son para niños encontramos justamente ese humor que a veces pues se ve claramente adulto, a veces solamente los adultos se ríen en ciertas partes de películas para niños y los niños pues dicen ¿qué pasó?, ¿no? Entonces yo creo que pues todo el tiempo los autores están escondiendo ese tipo de cosas para hablarle a todos, ¿no? Eso por una parte. Y también quería preguntarles a ustedes si en el proceso creativo, cómo se enfrentan a la dictadura interna de decir, esto sí lo puedo dibujar así o no lo puedo dibujar de esta manera, ¿no? Porque creo que antes de publicar obras como las de Félix, las de Guillo, las de Sol, pues todo el tiempo estamos haciendo un filtro interno también, ¿no? De cómo debemos representar o cómo debemos dibujar ciertas cosas. Gracias. Sí, tu pregunta apunta a algo que lo discutíamos, lo he discutido con otros colegas autores, que es que cómo representar visualmente el horror, cómo poder y mientras iba desarrollando Los fantasmas de Pinochet con Pancho, yo me iba enviando algunas páginas así de a 20 páginas de guión y de pronto habían escenas crudas y yo recordé que en los años 90 un pase de esta película de Pasolini, Saló, que estaba basada en una obra del Marqués de Sade, pero trasladada a la Italia fascista, que es una obra que le costó la vida a Pasolini. En el fondo eso no es oficial, digamos, pero se sabe que su muerte fue bastante misteriosa, su asesinato, porque realmente era un puñetazo al poder, pero el problema era que era tan explícita en mostrar el horror, en mostrar la maldad, lo abyecto de la maldad humana, que durante la proyección que refiero de esta película, habíamos muchos amigos. Tenía un querido amigo que él había sido torturado, había estado en la resistencia en la parte más dura, y que tenía muchos compañeros muertos, siendo que él quería ir a ver la película, se quebró y le vino un ataque de pánico. En aquel entonces él tenía 60 años, yo tenía 22 o 20. Y claro, no lo soportó porque se revictimizó. Él sintió lo que sentían las víctimas en la película. Y había otro, más o menos de mi edad, otro amigo, que era hijo de un empresario inmobiliario, con mucho dinero, todo, pero que él quería andar así como en estas movidas, así underground, y viendo estas películas. Y lo veo, y al contrario de mi amigo, él estaba fascinado. Él estaba viendo algo grato. Casi le caía un hilo de baba. Eso nunca se me olvidó. Cuando tuvimos que hacer este libro, yo dije, no voy a mostrar el horror explícitamente, porque lo único que voy a conseguir es revictimizar a las víctimas, o a los familiares de ellas, a sus seres queridos, y voy a entregarle un material pornográfico a los partidarios de los victimarios. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos con Pancho fue
en vez de revictimizar, empoderar a las víctimas. Y en este juicio sobrenatural al que se enfrenta Pinochet, ahí vemos algunas imágenes, al que se enfrenta en el inframundo, por decirlo así, en el infierno, no pudimos, obviamente, poner a todas sus víctimas, porque si no el libro no terminaría nunca. Pero tuvimos que escoger a las más emblemáticas. Conversamos con algunas familiares de algunas de ellas, y tratamos de ser lo más cuidadosos posible para que esto no fuera un boomerang contra ellas, no fuera un volver a sufrir, a revictimizar. Y las empoderamos desde las niñas y niños que mataron los esbirros de Pinochet, que aparecen, hasta Salvador Allende, que es la última de las víctimas que lo enfrenta en el juicio, testifica y lo condena, y bueno, y luego viene, estas víctimas lo miran de igual a igual, y le cuentan en su cara, lo denuncian en su cara, y frente a esta justicia que vemos allí, esto es cuando se va a entregar el veredicto. Se ven algunos miembros del jurado, de que los jurados son así, puede parecer de cualquier época, los jurados sobrenaturales de cualquier país y de cualquier época, se escogen al azar generalmente. Y bueno, recibe su condena y su castigo, que no se las contaré. Muy simbólico, como todo lo que lleva al juicio. Y hemos tenido, digamos, opiniones de gente que padeció en mayor o menor medida la dictadura, y realmente nos han dicho que la lectura es dura, muy intensa. Esta es la edición brasileña, que se editó en Brasil, en portugués, para la elección de Lula y Bolsonaro, porque Bolsonaro hablaba mucho de Pinochet, y se editó en Brasil para que las nuevas generaciones conocieran de quién estaba hablando el señor Bolsonaro, cuál era su héroe, la historia de él. Y eso, estamos tranquilos, estamos contentos porque mucha gente nos agradeció y nos dijo que a pesar de que son monitos, dibujitos, no dejan de tener un sentido de justicia, de aquella justicia que nunca llegó. No sé si contesté, perdón. Grande a los que han estado extraordinarios en Puebla y aquí también. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.